Rodíate de personas más inteligentes que vos, que quieran crecer más que vos, por sobre todo compartas los valores. Y cuando uno viene del mundo corporativo, cuando uno viene del mundo profesional, mientras más ha estudiado, mayor grado de conciencia adquiere. Hoy también el trade-off, el costo-oportunidad de emprender es más bajo, porque ya sabemos y aprendimos con la pandemia que no hay un trabajo para toda la vida ni un espacio seguro. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos escuchen, nos vean o nos lean. Querida comunidad de Latin Minds, estamos en un capítulo más donde exploramos una mente brillante latina más en cualquier parte del globo, y que va a ser espectacular el día de hoy compartir con alguien que tiene una historia inspiradora, y que también en lo que está haciendo día a día trata de inspirar y compartir con su historia y con lo que hace día a día, pues compartir e inspirar a todos. Nos conectamos con Uruguay. Macarena Bota, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Qué gusto estar en esta conversación y muy contenta de estar compartiendo con toda tu audiencia mi recorrido, pero también esta conversación. Macarena, la primera tópico que quería conversar contigo es algo que me llamó la atención. Yo estuve viendo parte de repasar tu historia, estuve viendo algunos videos tuyos, algunas charlas tuyas. Y en una de esas charlas tú respondiste algo que me llamó la atención, que tú dijiste: gran parte de los desafíos que tenemos los emprendedores, las emprendedoras, los dueños de negocios, las dueñas de negocios, los empresarios, es mental. Gran parte está en la cabeza, dijiste tú en esa respuesta. Quiero andar un poquito más en eso. ¿Qué implica para ti que está en la cabeza? ¿Qué significa o cómo lo interpretas tú? Bien, me encanta, porque es un tema que me apasiona. Creo que a lo que te referís es que yo hablo mucho siempre de la importancia de hackear la conversación interna, ¿no? Que muchas veces, y te diría que el 80% de las cosas que siempre que estoy hablando contigo en esta conversación, en paralelo, una siempre está hablando con una misma, ¿no? Y muchas veces esa conversación que es sutil, que para poder escucharla hay que estar muy presente, hacer un poquito de músculo, es la que más nos limita, porque ahí siempre hago autorreferencia a mi historia. A mí en ese recorrido de buscar mejores herramientas para encontrar el balance entre mi vida personal y profesional, para acompañar mejor a mis equipos, para escalar mis negocios a nivel de Latinoamérica, siempre con esa sed, ¿no? De encontrar herramientas, de buscar atajos, pistas de cómo puedo trabajar en mí para hacer mi mejor versión. Fue así que descubrí que en el 80% de las veces mi enemiga más grande era yo misma, ¿no? En esto de qué cosas me estoy diciendo sobre mí, sobre el futuro, sobre la que soy, sobre mis capacidades, sobre las posibilidades de mercado. Y cuando empecé a prestar atención en esa conversación conmigo misma y a estar atenta y a decir, ¿de dónde saqué esto? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Quién me dijo que yo era así? ¿O quién me dijo que yo no podía hacer esto? Eso inmediatamente me cambió todo, me cambió la forma en la que yo me veo a mí, en las que veo las posibilidades, en que veo el mercado, el futuro. Y para mí fue de alguna manera como amigarme conmigo misma, ¿no? Y empezar por casa en esto de ser mi mejor equipo. Y siempre, y esto lo hablo mucho, sobre todo en temas de liderazgo femenino. Las mujeres tenemos mucho más, una tasa del síndrome de la impostora mucho más alta que los varones y tiene que ver con un montón de cosas que no nos daría el tiempo de hablar en este episodio, pero sí es verdad que cuando estamos presentes en la conversación con nosotras mismas y con nosotros mismos, podemos mitigar mucho toda esa mentalidad de catástrofe y también nos volvemos nuestras principales aliadas, ¿no? En esto de que ningún cliente me va a pagar el doble por mis servicios si yo no estoy convencida de que mis servicios son valiosos, ¿no? Y si yo me estoy poniendo en duda todo el tiempo de mi capacidad, del futuro, ¿no? La incertidumbre. Liderar una empresa significa siempre manejar la incertidumbre y correr riesgos. Entonces, nada, darnos cuenta que tenemos la posibilidad de elegir y que podemos ser nuestras propias aliadas en la conversación Y interna. esa conversación interna a ti a veces en algún momento te traicionó, en algún momento te generó, por ejemplo, que no tomes una oportunidad que podrías haber tomado, o que hayas tomado una decisión que después viste hacia atrás y dijiste, la única razón de tomar esa decisión fue porque mi voz interna me traicionó. O sea, ¿en qué te afectó a ti a nivel personal?
Bueno, en todo. Yo creo que sobre todo tiene que ver con cómo me veo a mí. Yo siempre digo que como una se ve a sí misma es como nos ven, ¿no? En esto de cuánto confío en mí misma, qué tan capacidad creo que tengo, y en esto de, ante la duda, hacer un voto de confianza en una misma. Yo siempre digo que volvería a hacer todo igual en mi vida y que la realidad que soy muy agradecida y privilegiada por eso, pero sin duda hubo seguramente muchos riesgos que no tomé, o oportunidades a las que no me sumé porque creí que no iba a estar, que no iba a ser capaz, que no iba a poder con todo. La realidad es que te diría que era, no sé, 5 o 6 años que estoy trabajando en esto y que me volví consciente de esa conversación interna. Y sobre todo te diría que era muy dura conmigo misma, ¿no? Como estaba siempre buscando lo que no, ¿viste? Desde la escasez, lo que todavía no logré, pensando que el problema era yo. Y de hecho, terminé trabajando en equidad de género porque mucho tiempo, muchos años de mi vida, yo en vez de darme cuenta de todas las barreras que sufrimos las mujeres o ser consciente de ellas, y nos pasa creo que a muchas mujeres empresarias o no empresarias, ¿no? Siempre pensaba que el problema era yo. ¿Será que no tengo la suficiente preparación? ¿Será que soy muy joven? ¿Será que hablo mucho? ¿No? Y llegó un momento que muchas de esas cosas que adjudicaba a mí misma tenían mucho más que ver con mi autopercepción de género de ser mujer en un mundo de un sistema patriarcal. ¿Y tendías a compararte? ¿Tendías siempre a compararte hacia la baja? Eh, a ver, y ojo, Eh, te estoy escuchando, escucho lo que tú me dices y obviamente también como emprendedor y como empresario, trato de identificar también momentos que todos hemos Obvio. pasado, ¿no? Entonces, a No, lo mejor miras claro. hacia otro, ves hacia otro y dices, y siempre estás viendo el otro en positivo y a ti mismo en negativo, ¿no? Entonces, no sé si a ti te pasó lo mismo. Sí, una siempre, y esto es como también parte del sistema, ¿no? Y el cerebro, como que la mente siempre está preparada para el desastre, ¿no? A veces yo digo, cuando la mente aparece, está buenísimo para que no nos pise un auto cuando cruzamos la calle, pero para soñar en grande, correr riesgos, emprender, solucionar problemas de una manera que nunca nadie antes lo hizo, hay que hacer un voto de confianza. Entonces, sí, sin duda. También he aprendido que a veces buscar en el afuera no es la solución, ¿no? Como que siempre en una misma están las decisiones. Y en eso que decís, creo que también tiene mucho que ver con un sesgo de estar en Latinoamérica o estar en el sur del mundo, ¿no? Que por suerte, a ver, yo creo que cada vez más la globalización, Internet, todas las cosas, la pandemia, todo lo que ha pasado ha achicado el mundo y eso nos trajo un montón de desafíos, pero también de oportunidades. Pero también yo vengo de Uruguay, un país que casi nadie conoce. Ahora gracias al fútbol y gracias a Luis Suárez, todo el mundo nos conoce, pero no me pasé la vida explicando y casi que pidiendo disculpas, ¿no? Vengo de un país pequeñito, entre Argentina y Brasil, que es un país que además yo soy economista de profesión y desde que estudias te enseñan que somos tomadores de precios, que somos tan chicos como mercado, que no podemos influir en casi nada. Entonces hay una suerte como de sesgo de estar todo el tiempo como disculpándonos, ¿no? Entonces quizás por eso una siempre ve más verde el jardín de al lado. Y ahí es donde cambié un poco la mirada y decir, bueno, no, voy a hacer doble clic sobre lo que sí tengo, sobre lo que sí me diferencia de otras y de otros. Y de ese lugar, y también lo que me fue pasando a medida que fui creciendo como empresaria, que fui teniendo diversas experiencias, que viajé por el mundo, que empecé a trabajar en el exterior, es darme cuenta que todas las personas, todas sufrimos el síndrome de la impostora y del impostor. Y de hecho, leyendo un libro de una profesora que tuve en London School of Economics el año pasado, quiero acordarme el nombre para dejarlo como una recomendación, ella decía que si tenés el síndrome de la impostora o del impostor, quiere decir que ya alcanzaste una cuota parte de éxito. Si no, no te pasaría eso. Y me pareció súper interesante en eso de que, como cuando era joven, iba a un examen a estudiar, a dar un examen, yo sabía que si había estudiado mucho, estaba muy nerviosa. Si no estaba nerviosa era porque en realidad no me había preparado lo suficiente, ¿no? Y creo que con estas cosas pasa un poco lo mismo. Y una empresaria que te está escuchando en este momento, una dueña de negocio o alguien que está en el sistema financiero, te está escuchando y dice, ok, Macarena, genial, pero suena más fácil de lo que es. ¿Cómo callo la voz interna? O tal vez no la callo, ¿cómo la controlo? ¿Cómo la domino? ¿Cómo lo hiciste tú? Te diría que no es algo que una masteriza, ¿no? O sea, y ni hablar que es re fácil decirlo y es un arte lograrlo. A mí me gusta siempre decir que estas cosas tienen que ver con hacer un músculo, no hay lugar de llegada. Yo creo que, ojalá me equivoque, pero creo que no va a haber un día que no tenga que tener ese hackeo o esa presencia para escuchar esa voz sutil que está ahí, que a veces es mi peor enemiga, ¿no? Hace poco leí que el 90% de las cosas que pensamos que van a pasar no pasan. Entonces, como práctica, a mí me ayuda mucho estar presente, hacer espacio para decir, bueno, pero para un poco, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo sobre esto?
Escribir fue muy revelador para mí, empezar a llevar un journal, un diario, donde escribo cómo me siento, los desafíos que tengo, recorrerlo para atrás. Y la realidad que lo hago de manera imperfecta, no es que realmente todos los días logro sentarme a escribir, ojalá pudiera hacerlo, pero como todas sabemos, y cuando estamos al frente de liderar una organización, lo urgente mata lo importante, pero sí trato de salvar. El journaling funciona para ti como el hacer ejercicio día a día, es decir, cuando uno hace ejercicio, no solamente funciona para el tema de salud corporal, sino muchísimo para salud mental, te ayuda a descargar energía. El journaling en ese caso te ayuda mucho para el tema de descargar cosas que están en tu cabeza, que están en tu mente, ideas, en cómo lo utilizas tú el journal. De todas las maneras, porque también me permite saber cómo estoy a nivel de energía, a nivel de mis pensamientos, a nivel de mis proyectos. Y lo que más me sirve, más allá del ejercicio, esto que vos decís de más catártico, de me siento y escribo y me saco de la mente todas esas cosas que me están rumiando, que también, pero para eso también hay otras herramientas, no sé, el Notion, ¿no? Como más de gestión que me permiten decir, bueno, esto lo aterrizo acá, sé que mi equipo lo puede ver y me lo saco como de mis hombros. Para mí lo más interesante también es esto de mirarme todas las que soy y chequear esa conversación conmigo, lo que me estoy diciendo es natural, creo, de cualquier persona humana, que hay días que te querés comer el mundo y hay días que no tenés ganas ni de levantarte de la cama, ¿no? Y creo que también creo que es más urgente que nunca reconocer que eso es parte de la naturaleza humana, hacer espacio para que no siempre todo esté bien, para que no siempre nos querramos comer el mundo, y que eso también es parte de la existencia de la humanidad, de liderar una empresa, de empezar un negocio, ¿no? Y a veces lo que me pasa es que con los mismos datos, la misma realidad, conmigo en una energía o en una actitud, son espectaculares, y conmigo en una actitud no tan optimista son un desastre o me empiezo a preocupar. Entonces, también entender que los lentes con los que vemos la realidad terminan definiendo la vida que tenemos. Y eso me parece que es súper relevante. Y el journaling lo que nos permite es materializarlo. El otro día hablaba con una amiga que me decía que ella no quería escribir nada porque como siente que una evoluciona y cambia de opinión, no quería dejar ningún registro, ¿no? Yo le decía que para mí lo contrario, porque poder ver versiones mías anteriores, eso que vos comentabas de los videos, por ejemplo, veo videos de la Macarena de hace 6 años, 10 años, 7 años, y es otra persona que está hablando, y eso está bien. Y la reconozco, le agradezco, ¿no? Le doy la bienvenida, pero también puedo ver que no soy la misma que era hace un tiempo y ojalá que dentro de un tiempo futuro tampoco sea la misma que soy hoy. Porque al final creo que de eso se trata la vida, de tener experiencias, de animarse a hacer cosas diferentes, de conocer gente nueva, de nutrirnos de diferentes lugares. Y la segunda cuestión que a mí me llamó la atención al leer tu historia eh, es que tú eres economista, vienes del mundo corporativo, y eso lo quiero conectar con algo. Cuando uno es emprendedor, el emprendedor por su naturaleza tiene que tener cierto grado de inconsciencia, al principio sobre todo, ¿ok? Y cuando uno viene del mundo corporativo, cuando uno viene del mundo profesional, mientras más ha estudiado, mayor grado de conciencia adquiere, ¿ok? Entonces, y eso significa que cuando vas a emprender, eh, eh, te puede generar, y hay mucha gente profesional, por ejemplo, que nos está escuchando, que tiene ganas de emprender, que tiene un proyecto guardado hace mucho tiempo, ¿vale? Pero el tema de conocer y de entender hace que se le llene la cabeza de muchos riesgos, ¿vale? Porque miras todo, ¿no? Porque tienes el conocimiento. ¿Cómo venciste tú esa parte? ¿Cómo lograste dominar esa situación de que tu cabeza profesional, que venía de una zona de confort, de una zona de seguridad, para pasar al riesgo total que es el emprendimiento? Está buena esa pregunta que me haces. Yo creo que primero que nada tuvo mucho que ver con mi propósito. A mí lo que me pasó trabajando en la banca privada, yo trabajé casi 8 años en una firma de wealth management, operaba en la bolsa de Nueva York, tenía mi licencia y todo, fue que mucho más entender de cómo había llegado hasta ahí, ¿no? Que yo tuve el privilegio de nacer en una familia donde nunca me faltó nada, donde me pude permitir pagarme mis estudios, ¿no? Estudiar. No era la pregunta en mi casa si vas a estudiar o no, sino qué vas a estudiar. Me llevó un montón elegir una carrera, porque a diferencia de otra gente, de mis colegas o amigas o amigos, yo no tenía tan claro qué era lo que quería hacer. Elegí economía porque me parecía que era una herramienta muy versátil, que le podía dar el enfoque que quisiera. Pero después, ¿qué me pasó? Me pasó que con todas esas herramientas y todo ese esfuerzo que hicieron mis padres, mi familia, yo misma para pagarme los estudios después,
estaba haciendo que gente que ya tenía mucho dinero tuviera más dinero. Y a ver, por las dudas, me encanta el dinero, no tengo ningún problema con el dinero. O si los tengo, los estoy trabajando, pero creo que todas y todos tenemos oportunidades para mejorar nuestra relación con el dinero. Pero es materia, es energía, es un vehículo. Entonces, lo que me hizo a mí salir de esa zona de confort fue pensar, con todas estas oportunidades que yo tuve, ¿no puedo generar más impacto que el que estoy generando hoy? Y en realidad también tuvo que ver con cruzarme con las personas correctas, porque también yo tengo bastante claro que una no hace nada sola en la vida, ¿no? Como, y no solo porque es más fácil y más lindo, sino porque yo prefiero ser dueña de algo más, de tener un porcentaje más chico de algo muy grande que tener el 100% de algo de un balde de nada, ¿no? Entonces se combinó con eso, con que conocí a Federico Labaña, que fue mi socio en Sinergia en mi primer startup, que fue el primer espacio de cowork de Uruguay, que nos conocimos, yo trabajaba de moza en un restaurante. También en esto de visualizar, y fue una decisión para pasar, mientras pensaba a qué me quería dedicar, después de haberme ido a la banca privada, después de haber estado un tiempo en Europa. Entonces también creo que también ahí está bueno este consejo de pensar que la vida no es lineal, ¿sí? Porque parecería que, ay, si me tomo 2 veranos libres para hacer un trabajo que me gusta de verano, entonces tenía 20 años en esa época, ahí se acaba el mundo. No, ningún tren se pasa, ¿no? Como que yo creo que lo que sucede conviene y que las oportunidades llegan cuando uno está pronta. Por supuesto que hay que correr riesgos, y esto que decías, el Excel es divino, y mitigarlo y mapear todos los posibles Pero riesgos. supongo que tu cabeza de wealth manager al principio también decía esto es riesgo, riesgo aquí, riesgo acá, riesgo acá, riesgo acá. No sabes todos los Excel que armé de futurología que andaban perfectos y la realidad que en la práctica ninguno se cumplió. Pero quizás era las hipótesis que necesitaba para ir por lo que quería. Y recién cuando estaba en el baile, ¿no? Ya emprendiendo, me di cuenta que era imposible realmente, o sea, que por eso es una estimación o no, que después es la práctica la que rige el día a día, son tus clientes. También me parece muy importante recordarnos, estamos en un mundo donde están cambiando las preguntas, ¿no? Estamos cambiando de paradigma, las preguntas más relevantes están cambiando, estamos en una revolución tecnológica, venimos de una pandemia. Entonces también creo que estamos en un momento que nos estamos permitiendo hacernos las preguntas, y somos una generación, y las que vienen ahora también, donde emprender, no digo que sea fácil, nunca es fácil, es súper gratificante, pero es difícil, es solitario, es cuesta arriba, pero hoy tenemos muchos más vehículos que antes. Hoy también el trade-off, el costo-oportunidad de emprender es más bajo, porque ya sabemos y aprendimos con la pandemia que no hay un trabajo para toda la vida ni un espacio seguro, porque en 3 minutos viene un virus y nos deja el mundo pata para arriba y nos deja encerrados en nuestras casas. Entonces, si el mejor momento para emprender era, o sea, eso, sin duda es hoy, porque ya no hay nada, no hay garantías. Entonces, la vida es muy corta para quedarte en lugares donde no estás cómodo, no estás cómodo, y mucho más para quedarte con la duda. Porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Y cuál fue la parte del emprendimiento que a ti más te costó? O sea, por ejemplo, y aquí quiero como eh, cuestiones más aterrizadas. En mi caso personal, por ejemplo, al principio me costó mucho el tema de entender de que tengo que vender. Y vender, eso implica saber tocar puertas, saber tocar puertas a veces en frío, dependiendo del servicio, el producto, el tema, pero a veces toca tocar puertas en frío. El tema de tolerancia al rechazo, que sobre todo cuando vienes de un mundo profesional, estás poco acostumbrado a que te digan que no. Hmm. Eh, ¿Cuál fue la parte que a ti más te costó? Que es la parte como que ese cambio dijiste, ok, esto es nuevo, vamos a tener que adaptarnos. Pila de cosas, pero para ser súper concreta, en una primera etapa, con mi primer negocio, me costó mucho delegar. Hoy si miro para atrás, yo tendría que haber soltado muchas más cosas. Mi rol era estar con las manos libres, buscando nuevos negocios, diseñando, siendo creativa, buscar nuevas oportunidades de negocio, nuevas verticales, y delegar mucho más. También lo que yo digo, y lo digo con autocrítica, porque quizás hoy soy mucho más abierta en ese sentido. Pero sí creo que perdí mucho tiempo tratando de controlar un montón de cosas que no me correspondía a mí controlar, y que era mucho más valioso mi tiempo haciendo otras cosas. Eso te diría como lo primero, delegar. También creo que me llevó tiempo aprender a liderar un equipo y armar equipos donde podía construir confianza, donde me podía ir tranquila, donde tuve que formarme también, que acá hay una realidad, y esto vos traías el tema de la academia. Yo creo que hoy también el propio emprendimiento o tu propia empresa te va pulsando y te va exigiendo formarte en tus áreas más débiles. A mí todo lo que es el área de administración, por ejemplo, no me gusta, entonces no lo hago bien. Y yo soy muy idealista conceptualmente como emprendedora, se volvió una manera de vivir, emprender y resolver problemas. Entonces la realidad es que hoy me aseguro siempre de tener a alguien sentado al lado mío o sentada que pueda estar mirando
la liquidez, la administración, la cantidad de facturación que necesitamos, porque, por ejemplo, vender me encanta y yo me doy vuelta y vendo, me gusta vender y me gusta entregar una experiencia que sea espectacular y disruptiva y completa. Ahora, sé que alguien tiene que estar cuidando la organización de los ingresos, la liquidez, etcétera, porque no me gusta. Entonces también me pasa eso, que ahora con los años, y no, porque también es medio injusto juzgar la que una era con la que soy hoy, pero fui aprendiendo dónde estaban mis puntos flacos, que todas y todos tenemos. Entonces, bueno, esta parte no me gusta, entonces no la hago bien. Perfecto, voy a buscar ayuda en esta parte. Quiero conectar ahí un término que acabas de decir hace unos minutos. En gobernanza hay una situación que se denomina la soledad del poder, ¿vale? Que es el momento en el cual solamente el líder o la persona que está ejerciendo el cargo de liderazgo es el único que puede tomar una decisión en sí mismo, ¿vale? Quiero eso conectarlo con lo que dijiste respecto a un término que tal vez no se lo ha estructurado como tal, pero creo que existe muchísimo, que es la soledad del emprendedor. ¿Ok? Sí. El emprendimiento es un tema muy solitario. ¿En qué sentido? En que muchas veces y durante por un periodo prolongado de tiempo, el único que entiende tu idea eres tú o tal vez tus socios sencillos y casi gran parte del tiempo eres incomprendido, ¿vale? Ah, quiero conectarlo contigo en cómo tú lo puedes llevar, cómo lo has sabido llevar y también cómo tú sientes que un emprendedor que está en una nueva etapa o en una etapa inicial lo puede llevar, porque esa parte creo que es muy importante, porque es la parte en la que más te puede golpear la cabeza a alguien. Mira, es una pregunta clave, me parece, para cualquier persona que está pensando algo. Y esto que decís, hay una lógica también muy soñadora en emprender, ¿no? En el que esto lo estoy viendo y me siento incomprendida porque, y esto que te decía del idealismo, ¿no? Que yo reconozco en mí, que soy una persona optimista, idealista, y la realidad es que eso es lo que me trajo hasta acá. Pero también la realidad es que, y ahí yo me reconozco como una iniciadora. Para mí la parte que viene después, que es la de escalar, la de sostener, la de crecer, me cuesta más y también es donde hago equipo. Yo creo que para mí fue clave y lo sigo haciendo y es algo en lo que invierto mucho tiempo, es cultivar redes de contacto con otras personas líderes de otras organizaciones, pero con las que tenga realmente confianza. No es solamente tener una reunión de líderes para cada uno y cada una compartir su rol, su No tomarte recorrido la desde el selfie, lugar claro, y desde el subirle a lugar Instagram y ya. del éxito y de que todo nos sale bien y que somos unas campeonas, unos campeones. No, sino donde sean espacios vulnerables, de confianza, donde yo te pueda decir, mira, estoy preocupada porque, no sé, por la liquidez de mi organización, porque va a salir esta regulación y va a afectar a mi negocio, tú cómo lo hiciste, y confiar que no hay un conflicto de interés, que la otra persona me va a compartir su experiencia con toda honestidad. Y acá recuerdo mucho un aprendizaje en un programa que estuve en Columbia Business School hace algunos años, que es que todas las empresas tienen los mismos desafíos. Y de hecho me acuerdo que nos hacían hacer un ejercicio de buscar empresas de industrias nada relacionadas con la de una, de cómo habían resuelto los mismos problemas que teníamos en nuestras organizaciones. Entonces, creo que es muy importante rodearse de personas en las que puedas confiar, que tengan un recorrido, que te vayan a entregar lo bueno y lo malo, ¿no? Como los aciertos y los errores. A mí me gusta mucho hablar, y es algo que me parece que es elemental para todas las personas, de la junta directiva personal, que ya no es la junta directiva de tu organización. Es la junta de personas en las que tú confías que sentás en tu mesa para tomar tus decisiones. Y a mí te diría que eso es la clave. De hecho, no sé, con mis socios de otros emprendimientos, colegas, soy parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias en Uruguay, soy parte de Cambridge Business Association, o sea, busco encontrar comunidades de personas líderes con las que me relaciono a nivel de valores, porque si no, no estaría tranquila para vulnerabilizarme, para contar lo que me da miedo, lo que me angustia o lo que me motiva, ¿no? En mi próxima acción o emprendimiento, porque, como decías vos, emprender es súper solitario, súper gratificante también, pero también creo que el desafío más grande es controlar al ego, entender que somos un vehículo para generar cosas más grandes, que nadie hace nada sola, también un poco que todo está inventado, más allá de que la realidad nos desafía todo el tiempo. Y es importante lo que dices tú en el tema de sabernos conectar con otros que están en nuestra misma etapa y con ese nivel de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí desmitificas algunas cosas, en el sentido de entender de que, ok, no soy el único que pasa por esto,
Mis problemas tampoco son el fin del mundo, porque escuchas problemas de otros y dices, ok, mis problemas no son el fin del mundo, y vas generando esa estructura de empatía que también te va aterrizando, ¿no? Que te va generando y diciendo, ok, esto es una situación muy, muy normal. Ahora, en tu historia, decides emprender y algo que me llamó la atención es que cofundas el primer espacio de networking en Uruguay, ¿no? Sinergia de coworking. Varias reflexiones hay, algo que ¿cómo llevar algo nuevo, un concepto nuevo en ese mercado? Porque no era un concepto nuevo a nivel mundial, pero para ese mercado. Y en Latinoamérica todas las cosas se ponen como 3 niveles. Si esto fuera un videojuego, en Latinoamérica tiene 3, 4, 5 niveles más complicado. En tu caso, emprender en algo en la cual incluso tienes que explicar el concepto, es decir, tienes que explicar cómo funciona el producto o el servicio. ¿Cómo te generó? ¿Qué challenge te generó? ¿Cómo lo pudiste resolver esos challenges? Porque estabas llevando algo nuevo, en teoría, conceptualmente. Sí, está buenísima la pregunta y te diría que fue el desafío más grande que atravesamos con Sinergia Cowork en ese momento, porque la gente nos decía, ¿un coqué? Encima en inglés, ¿no? Como, ¿de qué está hablando esta loca? Exacto. Yo me acuerdo que habíamos encontrado una manera de como un atajo para decir, bueno, es como un business center versión más descontracturada. Pero también es verdad que eso es una oportunidad, porque cuando vos desembarcás un concepto, tenés una oportunidad cultural de crear un concepto nuevo en el imaginario de las personas y que sea relacionable con la propia realidad, porque también, y ahí, no sé, pensando en ese momento y en esos años que fueron súper desafiantes, yo creo que tenemos el privilegio de decir que cambiamos la manera de trabajar e interactuar del ecosistema emprendedor uruguayo, pero fue un desafío muy grande. Y tuvimos que tomar decisiones de cómo posicionarnos, tuvimos que invertir mucho dinero, tiempo y energía en comunicación, en crear cultura, en sensibilizar a la gente, en mostrarles que es importante, en intentar que se imaginaran lo que nosotras y nosotros nos estábamos imaginando. Yo me acuerdo que en ese periodo mi padre un día me planteó y me dijo, mira, yo no entiendo bien qué es lo que estás haciendo, pero si lo seguís contando, te lo van a copiar, me dijo él. Con una asertividad muy seguro me lo dijo, ¿no? Y yo le digo, mira, papá, lo que pasa es que yo quiero hacer un espacio de cowork en el que un montón de gente se sienta cómoda. Y para eso necesito saber, preguntarle a un profesor de la universidad qué iría a buscar a ese lugar, cuánto estaría dispuesto a pagar, qué tipo de actividades le gustaría que pasaran. Pero también tengo que preguntarle a una emprendedora, a un emprendedor, a un empresario, a un inversor, a alguien que da capacitaciones, a alguien que hace eventos, a un fondo de inversión, a la Agencia Nacional de Innovación, al gobierno. Entonces la realidad es que se transformó un desafío difícil de contagiar la visión, ¿no? El espíritu, lo que nos imaginábamos que pasara ahí, cuidar los valores, que para mí eso tiene que ver como el seteo de expectativas en cualquier proyecto, ¿no? Cuidar lo que realmente era importante para nosotros. Y en ese momento era muy importante que fuera un espacio lo suficientemente abierto para que nadie se quedara afuera, pero que tuviera una perspectiva de impacto social, de base tecnológica, donde pasaran cosas creativas, donde se fusionara el arte con la tecnología y con el mundo de los negocios, ¿no? Pero era el ejercicio de contagiar e ilustrar con la mente y con el espacio físico que estábamos creando eso a las personas, ¿no? Pero Y nos llevó mucho tiempo. todo eso suena genial y es el concepto, pero ¿cómo pudiste balancear eso con la necesidad de ser autosustentable económicamente y rentable económicamente? Porque ese es un desafío. Bueno, eso nos llevó mucho tiempo. No, es que eso a nivel tangible, hay una anécdota muy buena, que es que empezamos a traer a la gente al espacio mientras lo estábamos reformando, porque no nos daba el dinero para hacer una campaña, reformar el lugar, que era un lugar de 1.500, el primer espacio que abrimos tenía 1.500 metros cuadrados. Entonces empezamos a traer a la gente a contarle el sueño y a hacer esto, a preguntarles justamente, ¿qué se imaginan que pase acá? Como te lo estoy contando, real. Y pasó algo que como estaba en obra, un día el arquitecto me dice, Maca, deja de traer gente a la obra porque esto es de riesgo, salvo que todo el mundo se ponga un casco. Entonces las reuniones que hacíamos al final eran reuniones donde estaba todo el mundo del casco recorriendo el espacio y hacíamos una suerte de una co-creación de design thinking en esto de soñar conjunto que queríamos que pasara Estabas ahí. vendiendo una idea, básicamente. Exactamente. Y después, ¿qué empezó a pasar? Todo el mundo quería que le invitaran a las reuniones para ponerse el casco porque se volvió como una cosa media under, que la gente quería ser parte y estaba pasando algo en la ciudad. Entonces, te lo cuento ideal, pero fue realmente como ocurrió. Y eso hizo y también que nos pasó, nos costó volvernos rentables, nos costó mucho tiempo. Y ahí lo que hicimos fue pensar, bueno, a qué otras personas le interesaba que pasaran cosas allí? Y de hecho,
Cuando abrimos con una incubadora de negocios que la cofinanciamos con la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que lo mismo, a ellos en su momento les tuvimos que decir, después de tener muchas reuniones, nos hacían muchas preguntas, para ellos también era algo nuevo, esto lo vamos a hacer, con ustedes o sin ustedes. Y eso hizo que dijeran, bueno, nos subimos a la aventura. Entonces, la realidad es que cuando abrimos, también nos pasó que mucha gente con la que trabajamos a nivel de equipo multidisciplinar, de comunicación, de diseño, como ya llegó un momento donde les podíamos pagar en dinero, les pagábamos con membresías. Entonces, cuando abrimos nuestras puertas, ya había una comunidad habitando ahí que se sentía dueña y parte, que invitaba a sus amigas, a sus amigos, a sus colegas, a sus ecosistemas, a sus stakeholders. Entonces, la realidad es que eso que podría ser algo escaso, ¿no? O una limitación a nivel de recursos, de posibilidad, se transformó en una gran oportunidad para desembarcar de manera orgánica, real, involucrando a todas las personas que se sintieran parte. Eso hizo que la comunidad fluyera muy bien, fuera muy orgánica, nos permitió realmente arrimar al tipo de stakeholder que queríamos. Entonces, yo sé que parece todo muy ideal, pero fue así que pasó. A ver, yo fui la única socia dedicada full time al proyecto, demoré casi que un año en tener un sueldo relacionable con la responsabilidad y el tiempo que le dedicaba. Pero bueno, también sabía que era mi negocio. Nos llevó un tiempo que la gente entendiera todas las cosas que podían pasar ahí. Pero bueno, también cuando hicimos la proyección, mitigamos riesgos, sabíamos que necesitamos un capital de trabajo por lo menos para 6 meses, para así poder empezar a plantar estas semillas, construir estos cimientos y que después el sistema girara solo. ¿Y te copiaron la idea? ¿Como te lo advirtió tu papá? No, digo, la realidad es que yo podría decir que yo también estaba copiando una idea, Por porque la supuesto, realidad es que el concepto está todo inventado. Yo creo que por es supuesto. muy difícil copiar. Yo creo que a mí me gusta más hablar de benchmarking, de referencia. Yo la realidad es que antes de abrir recorrí un montón de espacios en Europa, en Argentina, traté de conocer cuanta más cantidad de espacios para realmente elegir qué ADN quería que tuviera el mío. Yo creo que copiar no es tan fácil como creemos. Creo que es cuando uno cree que le están copiando una cree, tiene mucho más que ver con nuestro ego y con nuestra identidad. No es tan fácil copiar. Y creo que también el desde dónde uno hace las cosas que hace, los proyectos, los valores que están implícitos, las personas, la cultura, es mucho más difícil de copiar. Entonces, podés abrir un espacio de cowork muy parecido al mío, de hecho pasó, y para mí fue buena noticia, porque había mucha gente que venía a mi espacio de cowork y que no tenía el estilo o no era el entorno más propicio para esos negocios o para esas personas. Pero como era el único de la ciudad, venían todas las personas a ese. Cuando aparecieron otros un poquito más corporativos, bueno, en aquel momento Sinergia no es como ahora que es más corporativo, cada persona encontró el espacio de cowork o la comunidad donde estaba cómoda y eso era mejor para todas y para todos, porque esa gente venía buscando cosas que yo no le iba a poder dar porque yo estaba priorizando el tipo de persona, miembro que quería, el tipo de actividad asociada a mis valores, a esta mirada que te digo de impacto social, de tecnología, de arte. Entonces, en el fondo, creo que la competencia ayuda a crear demanda, porque cuanto más espacios de cowork hay, muchas más personas piensan en trabajar en un cowork o en alquilar una oficina en un cowork o hacer un evento allí. Cuando éramos solo uno no era tan fácil y se ocupaba muy rápido la agenda. Y después de eso, pasan 3, 4 años y decides vender tu participación. Am, Algo que me llamó la atención allí es, normalmente los emprendedores tendemos a enamorarnos del emprendimiento, ¿no? Del proyecto, ¿va? Y tú soltaste. ¿Te costó soltar? ¿Para ti fue sencillo hacerlo? ¿Cómo lo manejaste internamente tú esa conversación? Bueno, creo que fácil nunca es. Honestamente, lo que me pasó fue que no encontré una manera de seguir siendo parte en la que sintiera que iba a poder sumar. Creo que tenía más que ver con cosas emocionales. Lo que me pasó en ese momento, y creo que es muy visual si les cuento lo que vi, fue, ni siquiera tengo claro el momento que lo decidí, lo volvería a hacer de la misma manera, me volvería a ir en el mismo momento. Pero me di cuenta que yo, primero tenía un problema de agencia, claro, era la única socia de las 6 personas que empezamos esto, que estaba dedicada full time a esto, que su ingreso dependía de esto. Entonces empecé a imaginarme, la imagen es esta, es como un barco que se empieza a llenar de agua y que yo empiezo como a tratar de estirarme para que el agua no entre. Y lo que me di cuenta es que no solamente el barco se iba a hundir, sino que yo me iba a hundir adentro del barco también. Entonces, mi primer planteo fue, bueno, me tengo que diversificar, tengo todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Le estoy entregando la inversión en dinero, mi tiempo, mi red de contactos, mi día a día. Entonces, lo primero que dije fue, bueno, capaz que puedo vender una parte o diversificar o dejar mi cargo operativo. Y cuando empecé a tratar de separar todas esas cosas, me di cuenta que no iba a ser tan fácil, porque sobre todo
quizás gente que vino después es diferente, pero yo había gestado, ¿no? Yo no soy madre, me parece un atrevimiento hacer la comparación, pero era una suerte de mi bebé, mis formas, ¿no? Como una cosa muy de que fuimos construyendo, de logros, de un sueño que se concretó con creces. Entonces me di cuenta que pienso en los hijos cuando crecen, que una quiere que tengan otras amigas, otros amigos y que tengan otras influencias que las de una. Bueno, lo vi un poco así. Entonces como también decir, me voy, esto de me voy antes de que quieran que me vaya, pero que para que me extrañen, ¿no? En esto de en un buen momento, cuando el espacio estaba yéndole muy bien, la gente estaba muy contenta, pero también en esto de me voy a tiempo, me llevo la mejor parte, que es lo que significó todo lo que aprendí, conectar con esa comunidad con la que hasta el día de hoy sigo haciendo equipos multidisciplinarios y trabajando en otros proyectos, ¿no? Entonces sentí que no había una manera de quedarme que sumara como para seguir siendo parte. También me di cuenta en ese momento que tuve esa visualización que lo que más quería yo era que Sinergia siguiera por encima de nosotras y de nosotros, y que eso era lo que se merecía el proyecto y la comunidad, y que independientemente de que yo no estuviese en Sinergia, Sinergia voy a ser toda la vida co-founder de Sinergia. Esa comunidad sigue estando en mi vida por suerte, porque los vínculos con las personas exceden las marcas y los emprendimientos, y la verdad es que eso fue así, y ¿Hiciste estoy muy algún tipo de agradecida. duelo? Bueno, sí, en realidad me preparé tanto porque tenía tanto miedo, porque realmente era mi vida en ese momento. Yo pasaba, no sé, 15 horas por día ahí. eh, Iba por la calle y me decían, ¿qué haces, Sinergia? Yo decía, no, soy Maca, una mujer soltera de 25 años, no sé cómo se tenía. Me preparé tanto porque pensé que me iba a costar mucho más de lo que me costó, honestamente. De hecho, me acuerdo cuando firmé todo y salí a la venta y todo, me fui a Buenos Aires un tiempo a ver a una amiga. Eh, y la realidad es que creo que me preparé más de lo que debía, porque lo que me pasó fue que fue mucho más una cosa administrativa, pero yo seguía siendo bienvenida en el espacio, la gente me seguía reconociendo ese lugar. Hasta el día de hoy tengo amigas, amigos, colegas de ese proyecto que recordamos esas épocas. De hecho, ahora hizo 10 años y se está gestando un encuentro de todas las personas de ese espacio de las que empezamos ahí. Entonces, como que siento que me preparé más de lo que en realidad fue, porque esto de las experiencias de la que una es parte y cuando las compartís y escapan al negocio, ¿no? A los accionistas y todo eso. Sí me pasó que después lo que más me atemorizaba o me generaba como me exponía era, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque todo el mundo quería saber qué había pasado, si había ganado plata, si me había ido porque había querido, si me habían echado, ¿no? Como todas esas Sí, claro, especulaciones es en que es torno, ¿no? parte De de, que, sobre todo cuando un proyecto se vuelve muy conocido, exacto. siempre hay, como digo yo, un chismecito corporativo que todo el mundo quiere saber y quiere Exacto. entender. Entonces, y la realidad también es que yo no tenía claro, yo cuando todo este proceso sabía que, bueno, quería primero terminarlo bien, honrar a la comunidad, poder comunicarlo, para después tomarme tiempo a pensar. Digo, terminé haciendo algo mucho más rápido, hoy si volviera atrás me tomaría mucho más tiempo en ese entonces, ¿no? Creo que cada vez que una tiene la posibilidad que la vida te dé una ventana, está bueno aprovecharla porque no pasa tantas veces en la vida que la vida te dé una ventana de reinvención, ¿no? Y a mí después me pasó varias veces y me encanta, pero siempre recomiendo, y cuando vienen los founders o gente que pasa por procesos similares, mi consejo es tomate el tiempo que necesites, porque siempre se vuelve una manera de vivir. Pero entonces sí lo que hice, porque quería volver a los espacios de networking, quería volver a explorar oportunidades, a conocer gente, me había inventado 3 respuestas, que todas eran verdad, pero ninguna decía mucho sobre mi futuro, para tener como muletilla en los eventos de networking. Entonces cuando la gente venía y me decía, Maca, que te fuiste de Sinergia, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿En qué andás? ¿O qué estás pensando? Yo tenía 2 o 3 respuestas medias abiertas, genéricas, pero que las tenía medias ensayadas, y era como mi capa de superheroína, ¿no? Como esa respuesta que me protegía de exponerme y de hacerme vulnerable, por lo menos el tiempo que lo necesité. Después una va encontrando su camino siempre y lo que sucede conviene. Pero esos primeros meses de volver al mundo del ecosistema, a las actividades, a los eventos, a las meetups, me he inventado 2 o 3 respuestas así bien neutras, pero como para tener algo para decir, pero que me protegieran un poco, tipo salvavidas. Luego emprendes, que algo que para mí fue sorprendente, porque dije, ok, esta no la vi venir, o sea, no la pensé. Luego emprendes en telemedicina. Am, Sí, wow. y ahí quiero atacar otro sesgo que podemos tener, Ujú. emprendedores, profesionales, etcétera. El saber dividir una empresa, un emprendimiento de la profesión, porque emprendes en un área en la cual tú no eras médico
no eres un profesional de la medicina y a veces tenemos ciertos sesgos en la cual conectar lo uno con lo otro. Una cosa es ser empresario o emprendedor, que estás en un proyecto que tiene que ver con esto. No necesariamente tengo que yo ser profesional en eso. Primero, ¿de dónde te salió el tema de emprender en telemedicina? Y luego de eso, si tuviste esas voces que te decían, eh, mira que tú no eres especialista en esta área, mira que tal vez algo que no lo conoces bien, ¿cómo lo manejaste allí? Mira, bien honestamente, cuando hacía poco que me había ido de Sinergia, me llama el vicerrector de una universidad en Uruguay donde yo estudié para invitarme como jurado a un desafío de startups. Y en realidad es una persona que no va a apuntar sin hilo, y él me había invitado porque quería invitarme a ser co-founder de esta idea que se estaba gestando. Y en realidad lo que él necesitaba era alguien que pudiera poner el emprendimiento en marcha, y eso significaba ir desde la idea hasta estar en el marketplace, en el Apple Store, en el Play Store de la aplicación. O sea, algo que lo Y vuelva una empresa, o sea, algo que lo vuelva exacto. realmente un negocio. Okay. Y en realidad no me estaba llamando por mi background académico, sino por mi experiencia en transformar Sinergia en una realidad, en mis contactos, en mi capacidad articular. Y lo que pasaba con ese equipo de founders, que fue muy particular, es que era un equipo bastante grande y casi todas las personas que estaban en ese equipo de fundadores y fundadoras eran todas personas que yo admiraba mucho, que tenían mucho reconocimiento. Entonces, en realidad, lo que me pasó en ese momento fue, me pareció una oportunidad para aprender de otras y de otros. Me pareció una oportunidad para aprender a gestionar un proyecto de tecnología, porque en Sinergia habíamos tenido Sinergia Tech, que tenía toda una vertical de Fab Lab y de fabricación digital, y habíamos desarrollado algunas plataformas, pero la realidad es que nunca he estado en la cocina de un proyecto tecnológico, a pensar en bugs, en pasar a producción y tal. Y la verdad que desde ese punto de vista aprendí un montón. También fue todo un desafío, porque era toda gente mucho más grande que yo, que venía como de otra era, ¿no? Con otra cultura de trabajo, mucho más de micromanagement, mucho más de tener más miedo de tirarse al agua. Era un proyecto que exigía mucha inversión desde el día uno, entonces era como un agujero negro que el desarrollo se llevaba dinero y no veíamos resultados, o hacíamos una demo y fallaba. Entonces para mí fue muy revelador y aprendí mucho en ese proceso. Tengo todavía algún porcentaje ahí, pero mínimo en esa aplicación, que de hecho, Y, y ahí hay, honestamente, y ahí hay dos cosas, porque um, eh, estamos en Latinoamérica y tú estás en Uruguay, el país sí. más estable de América, pero el mercado, tal vez uno de los mercados más pequeños, si lo vemos solamente desde ese contexto, solo en el mercado uruguayo. Eh, ¿No hubieron también esas parálisis y análisis? Es decir, ok, el mercado es pequeño para consolidar un producto tecnológico, un app en la cual que tú necesitas sobre todo mucho volumen para poderlo consolidar. ¿Cómo lo entendiste de esa manera? Bueno, en realidad lo que pasa es que ahí lo que me daba más confianza, más allá que mi mirada, era el equipo fundador. Porque, por ejemplo, entre ese equipo fundador está Roberto Canesa, que es un cardiólogo súper reconocido a Sí, nivel sí, sí, internacional, es un sobreviviente de del los accidente de Andes. los Andes. Mm. Entonces, teníamos a Diego Stoll, que era el director del Hospital Británico, pero a veces había sido ministro de Salud. Entonces, la realidad que parte de lo que tenía el equipo fundador era un network, una capacidad que parecía éramos como un dream team, ¿no? En esto de que sí, bueno, tenemos como pila de desafíos resueltos. Después, obviamente, Pero en no la eran muchos práctica, generales y pocos soldados. exactamente, que eso fue lo que digo, hoy cambió la estructura, yo no estoy más en la operativa, yo estuve hasta que salimos en el App Store y después en el Apple Store y me fui de la operativa, pero en ese momento sí fue lo que terminó pasando, porque había tanto capitán y mucho cacique, poco capitán, creo que es que se dice. Entonces terminó pasando eso, y eso hizo un poquito más difícil el trabajo. Pero sin duda que fue muy lindo esa sensación de pensarnos en grande, de creernos que podíamos, de animarnos a hacerlo. Y de hecho, Doctari sigue vivo, de post-pandemia reflotó mucho, ahora están incubados en Cubo Itaú, también son parte de las startups de Microsoft. Entonces, creo que lo que valoro, que le rescato de la experiencia de Doctari y la TAM, es la resiliencia, el reinventarse, el aprender, evolucionar con la propia industria. Fue una industria que cambió mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con telemedicina, todo lo que tiene que ver con domótica, robótica en torno a la telemedicina. Entonces también quiero rescatar eso porque también para mí fue como un aprendizaje de resiliencia, de pivotear, de esperar. Yo en eso también venía de la experiencia de Sinergia que fue, tuvimos la idea, lo hicimos y explotó. Esto fue más una cosa de un camino más de largo aliento.
Y ahí para mí hubieron muchos aprendizajes. Y luego aparece en lo que estás ahora, Bravas Somos. Ujú, Eh, eh, obviamente el primer duda que puede surgir a cualquiera es el nombre. Primero, ¿por qué ujú. escogiste ese nombre? ¿Cuál es tu enfoque al crear esto? Y luego quiero hacerte una pregunta respecto a otro video y otra charla que te escuché respecto Bien. a eso. ¿Por qué primero escoges esta estructura de nombre y este concepto de Brava Somos? ¿De dónde viene? Bien. En realidad, Brava surge un poco porque en ese recorrido emprendedor previo, parte de las cosas que yo me doy cuenta, que muchas cosas que yo creía que tenían que ver conmigo, con mi manera de ser, o escasez, o falencias que yo encontraba, ¿no? O cosas que no me salían, no tenían tanto que ver con mi historia y con mi recorrido, sino con mi hecho de ser mujer. También yo cuando ya fundé Brava, ya estaba en este mindset emprendedor que se vuelve una manera de vivir, resolver problemas. Esa es la verdad, ¿no? Entonces me pasó, justo en algunas circunstancias, me salía de adoptar y de la parte operativa, me convoca por segunda vez el Departamento de Estado a una gira de negocios con mujeres de todo el mundo como multiplicador económico en mi región. Y en ese viaje me doy cuenta que cuando todas las mujeres estamos en una sala juntas, mujeres de 40 países diferentes, diferentes edades, diferentes negocios, por supuesto pensé que era un error. Cuando las empecé a escuchar, dije, la de la Embajada de Uruguay me mandó por error acá. Cuando me toque decir que yo fundé un coworking que en realidad ya lo vendí, no sé qué voy a decir. Después Tu cuando me voz hice interna, amiga la de ella, Macarena interna diciendo eso. exacto, ahí hay un buen Sí. ejemplo. Después mis amigas, nos hicimos amigas, de hecho tengo un podcast que se llama Sharebox Global en inglés, que hacemos visibles a mujeres perfectamente imperfectas, surge de ese viaje con una sudafricana, Noavisa Mayema, y con Soya Kokic de Serbia, que nos pasó esto, de que ese viaje nos regaló ver que cuando muchas mujeres se juntan, desaparecen pila de esas cosas que nos contamos, de esa voz interna que es nuestra enemiga, y nos sentimos muy bien, muy inteligentes, muy capaces. Conocimos mujeres de todo el mundo con negocios súper crecientes, exitosos. Entonces, eso fue una cosa de que me di cuenta que había cosas que yo podía hacer con mi recorrido y con las herramientas que tenía, con los contactos que tenía, para ser parte de la solución. Después vino oportunidad de negocio, porque estoy convencida que invertir en estos temas siempre trae más valor para toda la empresa en general, para mujeres, para varones, para disidencias, para el marketing reputacional, para los stakeholders, para los inversionistas, ¿no? Como creo que siempre suma, es una inversión y no un gasto. Y tercero, en vez de dejarme más propuestas y menos protestas, en vez de enojarme cada vez que pasaba o no estábamos incluidas, o había un evento y no había keynote speakers mujeres, decir, bueno, pará, en vez de quejarme, voy a hacer algo para ser parte de la solución. Y en realidad Brava fue una propuesta de mi ex socia, que fundó este proyecto conmigo, pero ya no está más, que ella me decía, bueno, pero si hacemos esto surge en un almuerzo donde yo le cuento que había estado en Nueva York, en Colombia, y me habían etiquetado en un montón de historias y de tweets donde no había keynote speakers en el Punta Tech, que es el evento de tecnología más grande de Latinoamérica que se da acá en Uruguay en verano todos los eneros. Y yo me di cuenta que escribía y borraba, y decía, tengo que dejar de incendiar todo, ¿no? Ni siquiera estoy en Uruguay. Y ahí es cuando vuelvo diciendo, no, pero tengo que hacer algo para ser parte de la solución. Y en un almuerzo con ella nos ponemos a hablar de que cómo puede ser que den speakers mujeres, con todas las mujeres súper talentosas y con tremendas trayectorias que conocemos, pero es que no hay, es que no sabemos dónde encontrarlas, que decimos, ¿y si hacemos algo para resolver esto? Y de hecho Brava surge como una agencia de talento femenino, nada que ver con lo que soy, que tenemos una herramienta tecnológica para medir las brechas de género, generación y posición. Y ella me dice, bueno, pero si hacemos esto, me encantaría que le pongamos brava, porque brava en italiano quiere decir ir para adelante. Y la realidad es que yo en ese momento le dije, buenísimo, la realidad es que ese nombre no lo vamos a poder registrar nunca, pero bueno, eso sería un problema feliz, así que dale, vamos adelante con Brava. Y por eso es que es Brava Somos el dominio, porque fue la manera de poder registrarlo y como tomar ciertas medidas a nivel de lo que es el registro de marca. Pero así es que surge el nombre de Brava y tiene que ver con esto de ser parte de la solución. Es verdad que mucha gente lo toma en contra, ¿no? Ahí viene la brava, ojo que Maca está brava, y eso también es un sesgo, pero bueno, es parte de la realidad también. ¿Y cómo son parte de la solución? Bueno, En qué trabajan para ser parte de esa solución? la realidad es que acompañamos a diferentes organizaciones, también al gobierno, por ejemplo, en incorporar la perspectiva de género, de diversidad y de inclusión, y nos gusta mucho más hablar de convivencia que de inclusión en las organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo principal es con el análisis de datos, la tecnología y la innovación. Diseñamos un producto de base tecnológica que nos permite entrar, hacer una medición, estudiar
a qué están correlacionadas las percepciones de las personas para entender ese mapa que pasa en la organización, dónde están las oportunidades, dónde hay que invertir, dónde están los principales dolores. También, y muchas veces encontramos cosas que se hacen muy bien. Entonces también encontramos cosas donde podemos compartir y compartir con las personas de la organización. Y después, a partir de esa medición, ese indicador, diseñamos un plan de acción a medida que después acompañamos en su implementación. Entonces también terminamos haciendo capacitaciones, programas de mentorías, no sé, cursos pregrabados, conferencias. Trabajamos mucho en todo lo que es liderazgo femenino, cómo acompañar el plan de carrera y el crecimiento corporativo de las mujeres en las organizaciones. Hacemos recomendaciones de política pública. La realidad es que somos bastante atrevidas en el sentido de que nos gusta ser parte de la solución y siempre que podemos tratamos de hacerlo. Estamos súper enfocadas en el sector corporativo, la verdad, privado, porque entendemos también que es donde hay grandes oportunidades a nivel de negocio para las empresas, donde hay muchos desafíos para atraer a personas talentosas y retenerlas, ¿no? Entonces, la realidad es que es en desarrollo de talento donde trabajamos, pero sí con mucho foco en diversidad, equidad e inclusión. Uno de los videos que yo vi, Mm. tú dices que no hay muchos speakers o keynote speakers, o al menos no se dan oportunidades, hay muchos keynote speakers mujeres Ujú. en grandes eventos. Y yo también lo puedo traspolar a ciertas cosas que yo veo en el mundo corporativo y en ciertas industrias. Por ejemplo, en la industria en la que nosotros nos movemos, industria financiera, no hay pocas mujeres en una industria machista en líneas generales, y hay pocas mujeres en posiciones de liderazgo, por ejemplo, en liderazgo comercial, y en posiciones de liderazgo que no sean producción, que no sea procesamiento, etcétera, etcétera. ¿Tú por qué crees, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, de lo que ustedes hacen día a día, dónde crees tú que están los principales problemas allí? Bien, es multidimensional, no hay un solo factor que explique eso, ¿no? Yo te podría hablar de 4 nudos de la desigualdad que creo que mapean bastante lo más importante. El primero es la violencia basada en género. En América Latina, el 75% de las mujeres somos víctimas de violencia basada en género. Esto es recibir un comentario en el espacio público sobre cómo estamos vestidas, sobre cómo nos vemos. Eso ya semella nuestra autoconfianza. Está tan naturalizado que se traduce en microagresiones. Entonces, incluso en los espacios de trabajo, entonces hace que yo no voy a ir con la misma confianza a pedir un ascenso o al espacio de trabajo. No llego igual que un varón, porque tengo una experiencia en el espacio que es diferente. La segunda es la subrepresentación en el mundo, esto que decís, ¿no? A nivel de liderazgo en las organizaciones, en América Latina, las mujeres lideramos entre un 2 y un 5% de las empresas, cuando en realidad somos más de la mitad de la población del mundo, tomamos el 75% de las decisiones de consumo, y por ejemplo, para esta región tenemos en promedio 2 años más de formación que los varones, o sea, no es un tema de ni de formación ni de capacidad. También hay un tema de que al no tener modelo de rol es muy difícil que yo me pueda convertir en algo que no puedo ver. También estamos subrepresentadas en los sistemas políticos. Entonces, la realidad es que si no hay un diseño de experiencias y de servicios que nos incluya, por ejemplo, una mujer tiene 47% más de chance de morir en un siniestro de tránsito porque los manequins con los que se hacen los test de los autos están hechos con un percentil del tamaño de la talla de un varón. Y como esto, hay miles de cosas. Después está todo lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo o el trabajo no remunerado. Según la ONU Mujeres, las mujeres invertimos 2/3 de nuestro tiempo en trabajo no remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Cuidados, carga mental. La carga mental es coordinar, pensar, la comida, los regalos, llevar, traer, etc., ¿no? No solamente de niños y niñas, ¿no? Yo no soy madre, por ejemplo, por opción y asumo tareas de cuidado de mi abuela, de mis padres, de mis tíos, ¿no? Y tenemos solo 1/3 de nuestro tiempo para nuestro desarrollo personal y profesional. Entonces tenemos menos tiempo para formarnos, para hacer networking, para ir a los terceros tiempos donde se definen cosas importantes, quizás para ir a viajes de trabajo y tal. En el caso de los varones es inversamente proporcional. Ellos invierten 2/3 de su tiempo en el trabajo remunerado, lo que les permite formarse, ir al espacio de networking, estar en las conversaciones, la small talk donde se definen cargos, ¿no? Y solo 1/3 de su tiempo invierten en trabajos de cuidado o trabajo no remunerado. Creo que eso es una gran explicación, ¿no? Las microagresiones, la violencia basada en género, la falta de modelos de rol y la división sexual del trabajo creo que son de las principales motivos, pero hay muchos más. Y creo también otro tema súper importante que daría para otra conversación son los sesgos que tenemos, ¿no? Inconscientes
que si tenés sesgo, si tenés cerebro, tenés sesgos, que tiene que ver con creencias, prejuicios que tenemos, que son construcciones sociales, que heredamos de nuestra crianza, de nuestro entorno, que hace que tendamos a pensar, y esto no es verdad, pero es lo que tendemos a pensar y a tomar decisiones basadas en esas creencias existentes, y una de ellas es que, por ejemplo, los varones performan mejor que las mujeres. Por eso Exacto, cuando en una reunión hay una buena exacto. idea, se la atribuimos a un varón, aunque la haya dicho una mujer 5 minutos antes. O que a lo mejor, por ejemplo, algo que he escuchado comentarios es, lo que pasa es que en el caso del liderazgo, en posiciones de liderazgo, sobre todo, por ejemplo, en posiciones comerciales, a las mujeres les cuesta un poco más comprometerse con la parte de los resultados, en el sentido de tener que rendir sobre un resultado, la presión sobre un resultado, etcétera, etcétera. Por eso prefieren un poco más la estabilidad, la tranquilidad de la producción. Sesgos que tenemos, Exacto. O y que a veces yo asumir. siento que muchas mujeres se lo creen también, el mismo sesgo. Es Lo, que, lo, no, es que los sesgos no distinguen género. Las sí, propias, o sea, de hecho, muchas veces tendemos a ser nuestras propias enemigas también. Y son los sesgos que están operando. Porque tenemos, por ejemplo, asumir que una mujer, si quiere ser madre, no es ambiciosa de forma profesional. Entonces, ¿qué hacemos? Asumimos y no le ofrecemos el cargo porque decimos no, Juana va a ser madre y va a querer quedarse con su hijo o su hija y no va a querer viajar. Capaz que Juana lo que más quiere es viajar por América Latina para oxigenarse y desarrollarse, ¿no? Entonces, está bueno esto que traes, no es solamente, no es mujer-varón esto es importante. Somos todas y todos parte del problema y todas y todos parte de la solución. y eso es lo que trabaja Brava, trabaja tanto Ujú. con el mundo corporativo y también con la construcción de políticas públicas. Sí, y bueno, también tenemos una vertical de acompañar a mujeres que estamos ahora trabajando en eso, en crear espacios seguros, arrimar herramientas de networking, de marca personal, de comunicación asertiva, de comunicación no violenta, para mitigar esos sesgos, porque los sesgos no desaparecen, no podemos hacer nada con ellos más que saber que existen y mitigarlos de alguna manera. Y allí, solo para ir finalizando, es, um, y lo que voy a decir lo digo con absoluto respeto, ¿no? Y desde Ujú. una posición que desconoce a 100% el tema, porque obviamente tengo un sesgo. Tengo un sesgo. Todos los varones, cuando un varón quiere opinar sobre este tipo de situaciones, no tenemos la información adecuada ni la información completa, ni tampoco tenemos, hemos vivido la vida de una manera diferente por el mismo hecho de ser varón. Y esa parte es algo que uno tiene que saber respetar y entender. Ahora, mi pregunta va desde el lado de, en el trabajo que hacen ustedes, no es solamente el lado desde plantear las situaciones que cuáles son los problemas o o la victimización del problema o la visibilización, que es importante, pero también desde el lado de empoderar a la mujer profesional, a la mujer que quiere crecer y quiere desarrollarse, para que ella pueda ir teniendo más herramientas o aplicar de mejor manera las herramientas que ya tiene y que las pueda Bien, desarrollar. ahí tengo varias cosas para decirte. La primera es que bueno y malo lo dejamos afuera de la conversación nosotras. Nosotros Mm, hablamos de cosas diferentes, de traer perspectivas exacto. diferentes para poder innovar. Lo segundo es que trabajamos con datos justamente el dato mata el relato, para que no sean ni sesgos ni percepciones. De hecho, por eso estudiamos las percepciones de las personas, para entender de que en una misma organización hay casi tantas organizaciones como personas, porque cada una tiene una percepción desde sus zapatos, desde su recorrido. Después, más allá de sensibilizar y trabajar en conceptos y medir datos, lo que hacemos es trabajamos a nivel de herramientas prácticas, pero no solo con mujeres, también con varones, porque a quién le das la palabra en una reunión es tan importante para construir diversidad y equidad en tu organización y entender el concepto de equidad como no significa aunque leamos lo mismo a todas las personas. Le aseguramos que todas las personas tengan las mismas oportunidades de triunfar independientemente de dónde empieza esa persona, que no es lo mismo que darle a todas las personas lo mismo, ¿no? Y eso me parece que es No es recontra igualdad, es importante. equidad, son cosas diferentes. Exacto, exacto. Y después entender esto de que vos me decías, bueno, los sesgos, qué es lo que yo pienso y tal. Hay mecanismos, hay maneras de educarnos, hay una oportunidad para todos y todos. También en Uruguay, por ejemplo, 8 de las 10 personas que se suicidan por día son varones. Y yo estoy segura que eso tiene que ver con la presión de ser el proveedor, de tener que estar en cierta emocionalidad dura, ¿no? Entonces, también hay todo un universo de nuevas masculinidades que esto libera a los varones para que elijan quiénes quieren ser. Porque yo siempre digo, para que las mujeres podamos diseñar la vida que queremos tener y vivirla, los varones tienen que poder hacer lo mismo. Esto no es un tema de unos y ceros, de mujer-varón. Es un tema de como sociedad en conjunto, nuestros valores.
Y vos traías la palabra empoderamiento. A mí es una palabra que no me gusta mucho, porque denota verticalidad. Y yo prefiero pensar en algo horizontal, en que si construimos una cultura inclusiva donde podamos convivir y todas las personas tengan la misma oportunidad de triunfar, no es una en detrimento de la otra, porque si no sería replicar lo que ya pasó o lo que vivimos hoy, ese sistema patriarcal que no es equitativo. Macarena, coworking, telemedicina, equidad de género. ¿Cuál es tu siguiente paso? Esa es una buena pregunta. Mira, no lo sé, pero sé que seguro va a haber uno, porque cuando empecé Sinergia pensé que me iba a pasar la vida creando y diseñando espacios de cowork, hasta ciudades colaborativas soñé en algún momento. Y eso no solamente tuvo un final, sino que ese final fue el principio de muchas cosas con las que ni soñaba. Hoy estoy muy enfocada en esto de acompañar a las personas, potenciar el talento, esto que traías al principio de cómo mitigar esa conversión interna, cómo usar mi recorrido al servicio de otras y de otros. Cómo todavía no lo tengo claro. Por ahora creo que Brava tiene un gran trabajo por hacer. También me gusta esto de delegar, abrir la cancha, se están sumando más personas que quieren agarrar otras áreas. Así que te diría que todavía no sé cuál es el próximo paso, pero siempre hay un próximo paso, porque creo que mi superpoder o una de las cosas que más disfruto en la vida es lo de reinventarme, lo de empezar de nuevo. Me defino como una iniciadora, como una creadora de mundos, y no sé cuál es, pero sé que va a haber un próximo episodio en mi vida. Para terminar, 5 preguntas muy rápidas, personales. Dale. Un libro que a ti te haya marcado. Un libro que a mí me haya marcado. Hay tantos, pero mira, justo hay uno que estoy leyendo hace poco que me gustó mucho, que ya te voy a decir el nombre exacto, porque me parece muy interesante compartírtelo. A ver si lo encuentro acá justo. Que se llama Coaching, The Secret Code to Uncommon Leadership, y es india la autora, no sé pronunciar el nombre exacto, pero se llama Ruchira Chaudhary. Después te paso el nombre, pero es un libro que recomiendo mucho porque tiene una mirada muy abierta, muchas cosas prácticas a la hora de darnos herramientas para liderar mejor y sobre todo para acompañar a nuestros equipos, esto del coaching, ¿no? Eso es un buen libro. Una canción que escuches cuando necesitas desconectar. Extraordinary Machine de Fiona Apple. Un hábito que a ti te funcione. Estar en las plantas, estar en la naturaleza, plantar plantas, trasplantar plantas, comprar plantas. Un consejo que te dieron y que a ti te funcionó. Rodíate de personas más inteligentes que vos, que quieran crecer más que vos, pero con la que por sobre todo compartas los valores. Y la última, una experiencia que a ti te marcó, que a ti te haya cambiado la cabeza. Miles, pero creo que fundar el primer espacio de cowork fue un antes y un después en mi vida. Creo que más que el éxito fue soñar con algo y concretarlo con creces en equipo con otras y con otros. Creo que el valor está en la red. Eso, sí, haberme animado a emprender. Maca, ¿dónde te encuentra la comunidad? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, @macabota, con B larga y doble T, @bravasomos, macabota.com. Me encanta que me contacten, siempre respondo, puedo tardar un poco más, un poco menos. Para mí conocer personas nuevas es el pasaporte de una nueva aventura. Invitarlos a suscribirse a mi newsletter que tiene joven y acaba de empezar, pero donde comparto mucho esto, ¿no? Donde se junta mi vida personal con mi vida profesional en aras de compartir mi curva de aprendizaje, que al final creo que es lo único que una tiene para compartir, ¿no? Los aciertos, pero también los fracasos, y también hacer red para conectarnos, para tender puentes. Creo que ahí está la oportunidad. Maca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido realmente un honor y un placer compartir Muchísimas contigo el día de hoy. gracias. Muchísimos aprendizajes. Seguimos. Quedo a las órdenes con ustedes, con la audiencia, porque la verdad que creo que todas las personas tienen algo siempre para ofrecernos y para enseñarnos, así que seguimos y ojalá que haya muchos episodios más. Muchas gracias, querida comunidad. Macarena Bota ha estado con ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales en Latin Minds y nos vemos el próximo capítulo con una nueva mente brillante. Un abrazo. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor.
y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales.